A continuación, la opinión oportuna de Rogelio Martínez Faz. La capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., tiene una característica política particular. Cuenta con representación en el Congreso, pero sus legisladores no tienen derecho a voto. No obstante, a los residentes les rebajan los impuestos. La inconformidad se expresa en una frase que dice "No taxation without representation". También la historia nos dice que las 13 colonias y el Parlamento británico entraron en conflicto por los impuestos y la representación. Los ingleses decían que las colonias sí la tenían y la llamaban representación virtual. Pero los colonos lo llamaron corrupción política, inconformidad que acabó en la independencia. Es difícil suponer que Washington se independice, pero es para ilustrar en otras circunstancias la participación política de los mexicanos en el extranjero y su contribución, que no cuenta con representación electa. Las remesas pagan impuestos en servicios, consumo, productos, como lo hace un turista. Sin embargo, los turistas no por eso tienen derechos políticos. El impuesto que le rebajan a los mexicanos en el extranjero por su trabajo, obviamente no va al erario de México, al menos directamente, que es de donde sale el botín presupuestal. Bajo ese criterio se podría decir que sí, se justifica la no representación, pero no hace justicia. Las remesas bien lo valen. En México, para dar representación a las minorías en el Congreso, como a grupos étnicos, de género u otros sectores de la sociedad, se creó la representación proporcional, los plurinominales, pluris, que no hacen campañas políticas, pero entran en un listado de los partidos y el número de escaños corresponderá al porcentaje de los resultados en las elecciones. El hecho que existan comisiones que supuestamente atienden los asuntos relacionados a los migrantes, en realidad es una representación virtual. No es porque no debieran de existir los plurinominales, que es debatible, sino porque no cumplen con el propósito. De los 500 curules que conforman la Cámara de Diputados, a los pluris les corresponden 200. En el Senado es un poco diferente, pero el resultado es el mismo. La conformación de ese listado, además de confuso, está amañado, a discreción de los partidos y a sus dirigentes. También, como parte de la historia, en un foro cuando se trató el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, en el que participó Alejandro Carrillo Castro, excónsul en Chicago, expresó a un grupo reducido con voz tenue, "taxation without representation", así, en inglés, dando a entender que los mexicanos, como no pagamos impuestos de nuestros salarios en México, no representación. Mientras son tunas a aguacates, los pluris se han prostituido al mejor postor, reservado para los cuates, pago de lealtad y hasta para compensar supuestas ofensas que no representan a ninguna minoría. El sistema lo permite y eso es políticamente corrupto. Al partido Morena y a sus coaliciones le tocaron una buena partida de pluris, algunos que aún viviendo en el extranjero no representan a los migrantes, además de ser electos por dedazo por el presidente electo López Obrador. Cuando los políticos mexicanos vienen al extranjero como parte de comisiones, es para decir lo que vienen repitiendo legislatura tras legislatura: estamos aquí para escucharlos y llevarnos su sentir al Congreso. En los hechos se traduce en turismo político. La realidad es que en México estos pluris tradicionalmente han sido parte de la caballada, o para que un político cacique siga en el privilegio del poder, a quienes los paisanos les importamos un cacahuate. Corrupción virtual, taxation without representation. Hasta aquí mi perspectiva de la representación de los paisanos en el Congreso mexicano. Sin censura, con Vicente Serrano.